entonces esta pequeña presentación que vamos a estar dando para repasar y verificar algunos de los beneficios, cualidades y características que tienen estos productos en particular, a los cuales les vamos a encontrar un montón de usos gracias a varias funciones que tienen, tanto la tecnología en sí, de la térmica y la híbrida, como también analíticas de video que tienen embebidas y que nos permiten sacarle aún más el jugo. Así que vamos a ver la inteligencia artificial implementada en video térmico para la prevención de incendios y la detección de intrusiones particularmente. Como bien les comentaba, vamos a estar hablando de la serie 1000 de estas cámaras híbridas. Después vamos a analizar un poquito más en detalle las características técnicas y los modelos. Básicamente vamos a tener dos modelos en cuanto a formato, ¿sí? Uno bullet y uno tipo minidomo, que vamos a ver más adelante con las características. Y algo importante a tener en cuenta es que como son de lentes fijos, y tanto el óptico como el térmico, vamos a tener varias alternativas para que se puedan adaptar a los distintos ambientes y no solamente tengas que cubrir una determinada distancia y sea a eso a lo que estás atado, sino que vamos a disponer bastantes opciones. Dentro de esta línea entry level, por así decirlo, de las cámaras híbridas, vamos a contar con beneficios de la línea llamada Ultra o de la línea más de gama media, media alta, que como habrán visto con otras tecnologías, como por ejemplo los grabadores Cooper, van decantando desde estas líneas de mayor gama a líneas de entry level, más accesibles para mayor cantidad de usuarios, es decir, para un uso mucho más masivo y que se puedan aprovechar y sacarle el jugo también a estas analíticas en cualquier lado, no solamente en proyectos medianos a grandes, de manera que también los instaladores quizás del día a día, ¿no? De las cosas más pequeñas, se van a poder animar a ofrecer también estas cuestiones. Uno de los principales beneficios es que es algo que ya hemos comentado muchas veces en webinars de tecnologías térmicas, ¿sí? Es algo que es inherente a la cámara térmica, que es la efectividad en la detección de los objetivos en todo tipo de ambientes, ¿sí? Vamos a ver más en detalle en qué tipos son en los que mejor se desempeña o diferencia versus las de video, pero también nos suma la posibilidad de identificación, dado que son híbridas, dado que también tenemos imagen visual óptica, y de esa manera podemos no solamente detectar de manera efectiva, sino también identificar a una persona, o un vehículo, o lo que fuere, con colores, de manera efectiva. También, históricamente, todas las cámaras térmicas disponen de una función de detección de incendios, que para las cámaras es muy sencillo detectar fuego. ¿Y por qué? Es porque al basarse en el contraste de colores que se traducen desde una diferencia de temperatura, ¿sí? Es mucho más fácil detectar fuego. ¿Por qué? Porque el fuego generalmente está a temperaturas superiores a los 2000, 3000 grados en la llama. Es decir, que el contraste de la imagen térmica es muy fácil de detectar para la cámara y también fácil de generar analíticas que permitan identificarlo. No obstante, suele pasar quizás con tecnologías anteriores o más obsoletas, que se confunden gases calientes o vapor con fuego debido a la sensibilidad, y las tecnologías de DAWA hoy en día implementan un montón de filtros y de uso de sensibilidad para detectar únicamente fuego o brasas, ¿sí? Lo que nos va a permitir tener una prevención temprana de incendios sin tener que llegar a un incendio mucho mayor, y tampoco basándonos en la detección de humo, porque con la detección de humo generalmente nosotros tenemos que esperar a que el humo alcance, ¿no?, a un sensor en un determinado lugar, o que se llene con determinada concentración de humo un determinado lugar para poder detectar el humo, sino que lo vamos a detectar directamente en el foco, siempre y cuando obviamente tengamos visión directa al foco del incendio. Finalmente vamos a encontrar algunas funciones de inteligencia artificial más avanzadas, que estas sí son mucho más novedosas y que las hemos visto en la serie quizás 2000, en la cual teníamos un modelo de cámara bullet y un modelo de minidomo pan tilt, ¿sí?, con movimiento, los cuales
tenían algunas características, entre ellas estas funciones, pero que hoy en día, gracias a esta nueva serie, las vamos a tener accesibles a un montón de otros proyectos, como comentaba antes, más pequeños. Una de ellas es una función bastante ya conocida, que es la de intrusión de una persona o vehículo, es decir, que vamos a poder generar una línea de cruce o una zona de intrusión imaginaria en la escena, que va a ser de alta efectividad porque solamente se va a disparar con cuerpos calientes, ¿sí? Ya sea un vehículo caliente obviamente o una persona con temperatura diferente a la del ambiente, y la cual tiene mucho mejor contraste que los colores de la cámara visual. Es decir, que la analítica comparada a la de una cámara visual es muchísimo más efectiva, y también porque nos permite ver en otros ambientes que vamos a detallar más adelante. Y en estas en particular, además, tenemos la posibilidad de generar un filtro posterior a la detección con forma de figura, ¿sí? de una persona o de un vehículo, que esto es algo que ya vimos con el SMD Plus o la intrusión que se llama protección perimetral en las cámaras de video. Esto se aplica ahora en cámaras térmicas, y obviamente estas que son híbridas, además, como permiten visualizar las dos imágenes al mismo tiempo, terminan de aplicar este filtro de figura humana o de vehículo con muchísima mayor efectividad que una cámara que sea solamente térmica o solamente de video. Una de las analíticas más novedosas quizás, que no teníamos en otros modelos de cámaras, es el de la detección de fumador o de colilla encendida, que nos permite detectar específicamente una fuente de calor, es decir, una brasa que se está generando a través de un cigarrillo, es decir, de una persona que está fumando. Esto lo hace gracias al análisis en conjunto de las dos imágenes. Detecta en principio que hay una persona, ¿sí? Detecta dónde está la cabeza, o sea, por encima de los hombros de la persona, y si se llega a encender alguna fuente de calor cerca, se va a dar cuenta que específicamente es la detección de un fumador y no una llama común y corriente. Y de esa manera va a poder, obviamente, alertar al centro de monitoreo o dar una alerta local que vamos a ver cómo. Otra de las analíticas que permite implementar ahora a través específicamente de la cámara de video es la de uso de celular, ¿sí? Básicamente lo que hace es detectar, como dijimos antes, la posición de la cabeza de las personas que estén presentes, y detecta este movimiento, es decir, si está levantando algún objeto por encima de los hombros, eh, y considera que está usando un celular, lo cual puede estar prohibido en un montón de lugares, eh, como por ejemplo en estaciones de carga de combustible o de GNC, o en estaciones, en lugares, en molinos, ¿no? Donde se utilizan harinas, las cuales son altamente inflamables, y en molinos se utiliza mucha electrónica con certificaciones a prueba de explosión y con seguridad intrínseca, así que la detección de uso de celular en este tipo de ambientes puede llegar a ser muy interesante para evitar accidentes. Y también, bueno, en cualquier otro ambiente donde se puedan encontrar partículas de polvo o bien gases altamente inflamables o volátiles. ¿Está bien? Así que esto, para los que quizás tengan algún cliente o algún conocido que trabaja con refinería o en yacimientos o mismo en estaciones de servicio para hacerlo, ¿no? más masivo, o que está relacionado con el negocio del oil and gas o con cualquier otro lugar donde puedan haber sustancias volátiles, podrían implementar estas tecnologías hoy de uso masivo para evitar cualquiera de estos comportamientos, ¿sí? Ya sea el de fumador o el de uso de celular, y de esa manera crear un ambiente más seguro. Y por último, que esto ya tiene que ver más con características físicas del hardware de la cámara, como ya hemos presentado en otras oportunidades, el concepto de vigilancia activa es el uso de elementos disuasivos o de alerta local que disponen las cámaras, muchos modelos hoy en día, o que se puedan quizás armar a medida con elementos externos. Y la idea es que a través de cualquiera de las detecciones de las analíticas que mencionamos recién, se pueda generar un aviso local, ya sea con una luz LED que parpadea, o bien un sonido disparado a través de un parlante integrado en la cámara, que puede ser el sonido de una sirena o bien un sonido customizado, hecho a medida, grabado por nosotros, que se reproduzca
al detectar un fumador. Por ejemplo, podemos grabarle un sonido que diga prohibido fumar en esta área, apaga el cigarrillo, ¿no es cierto? Y que se reproduzca de forma automática, indicando además con la luz de que fue detectado y además dando aviso a las autoridades locales. Bueno, algo que vamos a ver durante todas las diapositivas es el titular que dice visión térmica de uso masivo, ¿sí? Porque la realidad es que esta nueva línea entry level lo que va a hacer es que nos va a dar la posibilidad de utilizarlo en un montón de ambientes eh, y usuarios, donde antes quizás por un tema de presupuesto netamente no se podía implementar porque quedaba fuera de rango, ¿sí? Estas familias después obviamente hablarán con sus ejecutivos de cuenta comerciales respecto a los precios, pero nos van a permitir utilizar todas estas tecnologías y funciones en un montón de usuarios. En estas vamos a ver particularmente algunas cuestiones de cada una de las cosas que mencionamos antes, pero ahora de manera gráfica. En esta foto en particular tenemos las dos imágenes de la cámara, así la térmica y la visual de la misma escena que estamos capturando, con una analítica de video. Y lo que podemos notar en esta en particular es uno de los ejemplos de visualización en un ambiente complicado, que es con vegetación, por ejemplo, donde podemos ver que en la imagen visual de la derecha no vemos nada, no tenemos la visualización del objetivo, sin embargo en la térmica sí vemos que hay alguien escondido a través de los arbustos. Esto es un caso típico, vamos a ver un video más adelante, y otros casos pueden ser cuando se esconden a través de alambrados, ¿sí? Que generalmente no los vemos, cuando tenemos contraluces muy fuertes de frente, ¿sí? La térmica no se encandila nunca con una contraluz, lo único que vamos a ver en un reflector o quizás en los faros de un auto son dos pequeñas manchitas de color por el calor de la lamparita, pero no se va a encandilar nunca. Y obviamente, como ya comentamos en muchos otros webinars que hablamos de térmicas, la tecnología térmica nos permite ver en oscuridad total porque no necesita fuentes de luz externas, ¿sí? Utiliza la misma radiación de los cuerpos calientes. Y un detalle muy importante es que nos permite ver a través de niebla, de humo y de lluvia. Y esto se debe debido a la longitud de onda que tiene el color de radiación que ve la térmica, que es el infrarrojo. El infrarrojo es una onda electromagnética que es un poquito más larga que la luz visible que vemos nosotros como personas. Y al ser un poco más larga nos permite atravesar todas las partículas de niebla y de humo que pueden haber en el aire, que generalmente no permiten pasar la luz visible, pero sí permite dejar pasar la luz infrarroja. Y es por eso que nos permite ver objetivos, obviamente, a través de estos elementos que complican mucho la visualización en lugares donde hay muchos bancos de niebla, ¿sí? Donde hay mucha apertura térmica entre el día y la noche y suelen eh, manifestarse todas estas cuestiones climáticas. Algo que les comentaba anteriormente es que vamos a tener varias alternativas en cuanto a lentes, y acá tenemos algunas capturas de cómo vería una del lente más pequeño, de 2 milímetros, y que es bastante más panorámica, pero tenemos que tener en cuenta que vemos mucho más de lejos, y obviamente los alcances de las analíticas son menores, los vamos a ver ahora más adelante. En el medio tenemos una de 3,5, que es una imagen más intermedia, y después hay de 7 y también de 10 milímetros que nos permitirían instalar la cámara más lejos del lugar que queremos capturar, pero sí está bueno siempre recalcar que tener una cámara con mayor cantidad de milímetros en el lente térmico, si bien nos va a dar más alcance, eso no significa que nos va a permitir cubrir absolutamente todo el rango entre el pie de la cámara y el punto al que llegamos con la analítica, sino que obviamente vamos a tener una zona ciega debajo de la cámara. ¿Está bien? Entonces lo que va a hacer el lente más pequeño es acercar el lugar de visualización, teniendo una imagen un poco más panorámica, y el lente más mayor, ¿sí? El lente térmico mayor, nos va a permitir llevar esa zona de detección más lejos, pero teniendo en cuenta que vamos a tener una zona muerta al pie de la cámara. Si nosotros tenemos un solo lugar de montaje, por ejemplo, y queremos cubrir todo un rango, podríamos poner dos, una de lente más abierto y otra de lente mucho más cerrado para cubrir en los lugares tanto los más cercanos como los más lejanos, como por poner un ejemplo.
Algunas de las cositas que podemos disparar, comentamos, de la vigilancia activa, es la luz LED, ¿sí? Que viene integrada en la cámara, vamos a ver que la tiene en la parte inferior. Tiene una sirena, que en realidad es un parlante, el cual puede reproducir cualquier tipo de sonidos. Hay unos 10 mensajes que vienen pregrabados, obviamente en inglés, y nosotros podemos grabarle cualquier otro para que también lo reproduzca. Estas, al ser unas cámaras, si bien son entry level, son de una línea bastante premium, tienen también entradas y salidas de audio y de alarma, así que podríamos conectar también una sirena externa para que genere cualquier notificación local. Y obviamente, tanto a la aplicación como a los grabadores compatibles vamos a poder recibir las notificaciones y generar los eventos en nuestro centro de grabación y monitoreo. Acá vemos algunas capturas de las analíticas, si bien después vamos a ver en la cámara cómo es que se configuran y cómo se ve en el web service. Tenemos algunas capturas de las analíticas en lugares exteriores, ¿sí? La intrusión, por ejemplo, que hemos visto antes, es en el cuadro con la detección de las personas. La detección de fumador, básicamente, como dijimos, ubica dónde está el rostro de las personas y se fija si hay alguna llama cerca. Tenemos detección de incendio, que como bien dijimos es bastante más sencillo para las cámaras térmicas poder hacerlo. Y de uso prohibido de teléfono celular, que lo que hace es capturar el movimiento de que estamos teniendo un objeto por encima del hombro, ¿no? Cerca de la oreja. Bueno, algunas de las distancias no las voy a estar leyendo porque no tiene mucho sentido. Lo importante es que veamos los máximos que podemos alcanzar tanto para vehículos como personas en la detección de IBS. Esto sería si las queremos usar, por ejemplo, para la detección de un perímetro. Fíjense que el lente más pequeño solo llega hasta 15 metros de analítica para detección de personas, pero como bien vimos en la imagen, es una imagen bastante panorámica. En el caso de que querramos ir mucho más lejos, podemos usar la de 10 milímetros, pero tenemos que tener en cuenta que al pie de la cámara vamos a tener una zona muerta, ¿sí? Eso, a la zona muerta no la indicamos porque obviamente dependerá de la altura y del ángulo de instalación, pero está bueno tenerlo en cuenta para ir dimensionando cómo se acomodaría cada una para la cobertura de todos los lugares. Lo importante es que hay opciones para todos los casos, y que la mayoría de los casos, supongo yo, que estarán en casos medios o de menor distancia. Para lo que es detección de incendios, fíjense que ya es bastante más grande porque, como bien dijimos, es fácil detectar una llama. En este caso, el ejemplo de las distancias está dado para una fuente de 20 centímetros por 20 centímetros, que sería básicamente un plato, y con una configuración de anti-jamming que tiene que ver con la sensibilidad. Y tenemos una distancia recomendada y una distancia máxima a la cual podríamos detectar. Fíjense que con un lente llegamos hasta 12 metros y con el lente más grande llegamos hasta 60 metros. Distancias para detección de fumadores. Tenemos también distancias recomendadas y distancias máximas. Fíjense también cómo tendrían que estar ubicadas en función de cada lente y qué ángulo cubriríamos con cada lente, en caso de que querramos usarlas en estaciones de servicio, como bien dijimos. Distancia de detección de uso de celular. Estas son un poquito más grandes que las anteriores. Y tenemos también un color recomendado con un 80% de tasa de detección y el máximo, que es un poquito más alto, donde quizás el porcentaje de detección puede llegar a ser menor, pero todavía es viable. Esta de cámaras, el nombre comercial, digamos, sería línea Eureka. Son cámaras súper pequeñas. Vamos a ver acá una bullet. Tiene de frente 9x9 y de largo creo que son 20 centímetros. Es muy pequeña, similar a una bullet de gama media. Acá la tenemos comparada con una bullet serie 2000. Algunas características, lo voy a adelantar acá un poquito, que ya las mencionamos antes. ¿Sí? Este es el modelo Minidomo.
Acá en la imagen no se ve, la idea es remarcar el nivel de detalle, quizás a través del escritorio compartido no se nota, pero sí acá está bueno ver cómo se observa, gracias al WDR de la cámara, cómo se llega a leer bien la patente en la cámara visual, ¿sí? En la óptica, con contraluz y todo. ¿Sí? Esto no tiene nada que ver con lo que hablé antes de la térmica con los contraluces, sino que es una característica de la óptica que además es muy buena. Es de 4 megapíxeles Starlight con WDR. Esto es todo referido al video visual, óptico, digamos. En esta otra podemos ver, igual que el ejemplo que mostramos antes, que hay una persona escondida en la vegetación y que no la habíamos visto. Fíjense ahora en la comparativa del visual y el térmico, cómo se ve más atrás la persona escondida en la vegetación. Cómo se ve en la oscuridad total, donde quizás tenemos un poco de niebla. En la óptica no vemos absolutamente nada y en la térmica estamos detectando el movimiento y los intrusos siempre. En casos donde hay mucho humo, también se puede encontrar al objetivo. En la noche y a través de arbustos, fíjense cómo en la óptica no vemos absolutamente nada y en la térmica vemos con mucha claridad el objetivo. Acá lo mismo. En este caso tenemos una intrusión detectada con una persona atrás de un alambrado y se dispara la analítica. Y algo que vamos a ver ahora cuando hagamos la demostración es que también tenemos la posibilidad de fusionar las dos imágenes en el canal térmico para que se vea un poquito del óptico y un poquito del térmico. Es decir, que vamos a tener imagen con detalles y con las manchas térmicas arriba. Si lo pueden ver bien. ¿Sí? Tiene el lente térmico, que es este que es el lente óptico. Y acá abajo tenemos el infrarrojo, ¿sí? Porque la cámara de noche, si el Starlight no le es suficiente para ver en la oscuridad, va a encender el infrarrojo, ¿sí? Va a iluminar el video con el infrarrojo. Y el naranjita de acá al lado es el LED disuasivo, LED blanco, que parpadea cuando hace una detección de una de las analíticas. Y acá abajo tenemos la sirena, que genera los sonidos en caso de detectar. Este modelo particular, no sé si se llega a leer ahí, es una 1241 y el lente no se llega a leer porque está muy chiquito, pero es un térmico de 7 milímetros y visual de 8. Sí, es una de alcance medio largo, o sea, para la implementación, teniendo en cuenta que lo más grande es de 10 milímetros. Bueno, acá tenemos un poquito del video, sí tenemos configurado en este momento la visualización de la térmica como híbrida, es decir que tenemos la imagen térmica fusionada con la imagen híbrida a la derecha. ¿Sí? Esta cámara, como cualquier híbrida, emite dos canales. Fíjense, tenemos canal 1 el visual, canal 2 el térmico. Cada uno tiene su configuración de imagen y de video, como si fuesen dos cámaras diferentes. En la parte de condiciones de imagen vamos a tener las condiciones de video para la óptica, que son las mismas que cualquier cámara común y corriente, incluyendo el WDR, que ahora que tenemos la ventana de frente podemos probarlo. Fíjense, a ver, ahí tenemos activado el WDR. Y fíjense cómo ve el detalle de mi mano. Y también ve la parte muy iluminada, ¿no? Que es la gracia del WDR. Y si lo apagamos, off, vamos a la pantalla completa. Fíjense cómo ahora
se ve bastante más oscura la parte que no está iluminada y tiene preponderancia la parte iluminada, ¿verdad? Este es el poder del WDR. La imagen con la información térmica, ¿sí? Fíjense, ahí están los colores del calor de mi mano, los dedos bastante más fríos, sí, está fresco, y la parte que está más caliente con otro color. Lo mismo con los objetos, con las cosas que no tienen temperatura, o que están a temperatura ambiente, las vamos a ver bastante más homogéneas. Y hasta los ladrillos de la pared se llegan a ver ahí. De más dispositivos. Pero como bien comentábamos antes, esta imagen térmica no te da el detalle de qué color de ropa tiene o qué persona es, no tenés manera de identificarlo. Es por eso que la posibilidad de fusionarlo nos da más información, dado que tenemos un poquito más de detalle de lo que son las cosas, y hasta pudiendo quizás leer textos, ¿sí? que si estamos apuntando un tablero con cables y fases y conectores, es bastante útil, además de ver la imagen térmica, leer las cosas que dice el tablero. Ahí tenemos acá un grado de ajuste de la fusión para ver si queremos ver más térmico o más óptico. ¿Sí? Tenemos fusión indicando las partes cálidas, fusión indicando las partes más frías, ¿sí? Como vemos acá. Me preguntan a los fines prácticos, son todos bastante similares, lo único que cambia es la escala de colores. Y esta es la parte que más nos interesa, que es la de las analíticas de video. Nosotros vamos a tener analíticas para cada uno de los dos canales, es decir, que podemos tener corriendo dos analíticas al mismo tiempo. Y fíjense que tenemos en el canal 1, que es el de video, la posibilidad de usar IBS, es decir, la detección de intrusos, que no es tan efectiva como el térmico, así que no la vamos a usar. Y la posibilidad de activar el plan de la detección de llamada. Y en el térmico lo mismo, podemos usar la IBS, es decir, que podríamos usar las IBS de las dos como para ser súper efectivos, en caso de que algo que no vea una lo vea la otra, o la detección de fumadores, ¿está bien? Lo que no pueden convivir es IBS y detección de fumador, o IBS y detección de llamada dentro de un mismo canal de video, pero sí podemos usar IBS de cruce de línea en la térmica y detección de llamada de uso de celular en la óptica. Vamos a ver cómo se configura el IBS en el canal térmico, que es donde lo activamos. Sí, esto es igual que en las cámaras comunes. Le damos acá clic en el más. Tenemos cruce de línea o intrusión. ¿Sí? Lo interesante de destacar acá es que podemos tener hasta 10 IBS en un solo canal. ¿Sí? De manera que podemos distinguir varios sectores de la escena y cada uno disparar una alerta diferente a nuestro sistema. Vamos a borrarlos. Todos corren en paralelo, es decir que todas las líneas pueden estar detectando al mismo tiempo. Y abajo vamos a ver que tenemos, en el caso de la intrusión, la posibilidad de también indicar cuánto tiempo apareció el objetivo o entró al área, durante cuánto tiempo para disparar la alerta. Es decir, si apareció un segundo o si quizás es una persona que está merodeando y queremos detectar merodeo, podemos usar esta misma analítica, ¿sí? Ponerle, qué sé yo, 600, que es el máximo, que son 10 minutos. Si una persona llegó y estuvo hasta 10 minutos dando vueltas en esa área, detectamos y disparamos el evento. Y lo más importante es que les comentaba que tenemos el filtro de objetivo, ¿sí? De persona o vehículo motorizado, es decir, un vehículo, un auto. Y abajo en los disparadores tenemos la grabación local, ¿sí? En la tarjeta de memoria de la cámara, salida de relé, enviar un mail a través de internet. Acá configuramos la salida de audio, ¿sí? Que queremos que reproduzca y cuántas veces queremos que lo reproduzca. Acá vamos a ponerle una sola.
la luz de avisos y el LED, si queremos que solo se encienda durante tantos segundos, hasta 30 al máximo, o si queremos que parpadee y con qué frecuencia y por cuánto tiempo. El periodo de funcionamiento de la captura, que son disparadores comunes, y ahí quedó en teoría activado. Así que como habrán escuchado, al mover la cámara detectó que tenía ahí un intruso, que son mis compañeros que están en la oficina, y dispara las analíticas, ¿verdad? Call Detection. Fíjense que esta funciona solo en la cámara visual. Podemos indicarle el área de funcionamiento. Y acá muchos parámetros no tenemos. Sí, los disparadores, fíjense que son los mismos. El audio, sí, el mensaje de audio tiene que ser en un formato WAV o PCM. La luz y los ajustes de disparo tenemos la duración, cuánto tiempo tiene que estar con el teléfono y la sensibilidad, que eso bueno, lo veremos en cada caso en función de las distancias, ¿sí? Es una especie de paso de calibración, ajustamos estos dos parámetros. Bueno, y después finalmente la detección de fumador, como bien vimos antes, es solamente sobre el canal térmico. Acá no vamos a poder probarlo porque está prohibido, pero podemos indicar el área de detección y un área de exclusión. Y después los disparadores, la sensibilidad, el ajuste de duración son similares. Sí tenemos la posibilidad de hacer un picture-in-picture con la imagen térmica sobre la óptica, que eso está bueno. En caso de que no querramos usar dos canales de un grabador, podemos poner el térmico acá en un rincón del visual, como para ver lo que ve el térmico ahí en chiquitito. Y después, bueno, tenemos las configuraciones típicas de detección de audio, entrada de alarma, sí, porque tiene también entrada de alarma, podemos disparar eh, el audio y la luz por la entrada de alarma. Detección de anormalidades y típicas de una cámara IP. A esta se le suma la detección de que se está prendiendo fuego, básicamente, en caso de que el incendio se esté dando atrás de la cámara porque la cámara no lo puede ver, gracias a un sensor que tiene internamente puede detectar que está de elevada temperatura. Y bueno, demás configuraciones típicas de cámara IP, nada de otro planeta. Si tenemos GPS, algunas opciones de seguridad que son nuevas en todos los sistemas, ¿sí? Algo que está bueno destacar acá, en caso de que estén teniendo problemas de compatibilidad quizás con grabadores más viejos, es que necesitamos activar, si lo queremos cargar en un XBR muy antiguo para grabar el video, simplemente debemos activar este modo compatible, ¿está bien? Es un modo que si está desactivado es mucho más seguro, pero que bloquea muchos protocolos de grabadores y otros dispositivos que quizás necesitamos para hacerlo compatible.